Escucha con mucha atención lo que Jesús te dice. A todos los que me reciben, a los que creen en mí, les doy el derecho de ser hechos hijos de Dios Padre. El que cree en mí tiene vida eterna, y cualquiera que venga a mí no tendrá sed jamás. Mi Padre me ama y ha puesto en mí todo el juicio de tus obras. Oye mis palabras, cree en mí y tendrás la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a Dios ni Padre si no es a través de mí. Arrepiéntete, empieza de cero conmigo, ven y sígueme. Gracia y paz, hermanos, ¿cómo estáis? Estamos aquí reunidos un día más, el hermano Tito y yo, y vamos a hacer una predicación sumamente importante de un tema doctrinal que nunca escucharéis en ninguna iglesia del sistema apóstata. Nunca vais a escuchar ningún sacerdote o ningún pastor predicando sobre este tema, y además que es el tema fundamental de toda la Biblia y cómo lo ocultan. ¿Y qué tema es ese, hermano Tito? Pues vamos a hablar de Dios el Padre, de los dioses mencionados en la Biblia. ¿Quiénes son esos dioses? Pues como sabes, hermano, en la cristiandad apóstata, que lo que enseñan que esos dioses, ¿quiénes son? Falsos dioses. Incluso anda por ahí otros que dicen que son demonios, que no, que todo esto cuando dice, por ejemplo, Deuteronomio 10:17, que Jehová es Dios de dioses y Señor de señores, dicen, no, esos son los falsos dioses del paganismo, Dios es el Dios de los falsos dioses. ¿Tiene eso sentido eso de decir Dios es el Dios de los falsos dioses? Para nada, Dios no es el Dios de los falsos dioses, sino que es el Dios de dioses verdaderos, y hay muchos dioses en la Biblia. Vamos a comprobar esto. Antes de empezar, queremos que cojas tu Biblia, que tomes también un subrayador y que tengas la actitud de aprender. Eso es muy importante. Así que empezamos con Salmos 82, versículo 1. Abrid vuestra Biblia. La versión que vamos a utilizar aquí es la Reina Valera del 60. Así es. Recuerda, Salmo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Como bien ha dicho el hermano Tito, muchos dicen que esos dioses, esa reunión donde está Dios Padre y esos dioses, pues son dioses falsos. Antes de mirarlo en el hebreo, quiero hacerte una pregunta. ¿Dios se reúne con falsos dioses? No. ¿O Dios se reúne con demonios? ¿Él hace reuniones con demonios o con falsos dioses? Eso es lo que tendrían que decir los muchos engañados por el diablo de la cristiandad apóstata, que Dios se reúne con falsos dioses. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son estos dioses mencionados en el Salmo 82, ¿no? La palabra dioses en hebreo, si os vais a una Biblia interlineal hebreo-española, es la palabra 430 de la concordancia Strong hebrea, que se pronuncia Elohim y que significa dioses, dioses verdaderos, Elohims. No está hablando aquí este pasaje de dioses falsos, es decir, Dios Padre, que es santo, se está reuniendo con dioses verdaderos. Esto ya, si lo analizamos con el hebreo, destroza totalmente la doctrina de donde solo hay un Dios y el resto son dioses falsos. Esos Elohim son seres poderosos. En realidad eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim. Significa un ser poderoso. Un ser poderoso es un Dios. Si hay más de un Dios, entonces son muchos seres poderosos. Elohim. Porque muchos dicen, no, la palabra Elohim significa dioses siempre, en plural. No es cierto. La palabra Elohim, según el contexto, se puede utilizar en singular o en plural. Aquí en el Salmo 82, como veis, se está utilizando el plural. Dios está en la reunión de los, plural, los dioses. No dice Dios está en la reunión de Dios, no. Entonces, vamos a ver quiénes son estos dioses y que no tiene que ver absolutamente nada con los falsos dioses creados por el hombre. Si seguimos leyendo el Salmo 82, versículos 2 y 3, vamos a ver quiénes son estos dioses, que son dioses humanos.
¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Para Dios era muy importante defender al débil, defender las causas como el huérfano. Pero dice que estos dioses están juzgando humanamente. ¿Por qué? Porque eran los jueces de Israel, eran los jueces del libro del Antiguo Testamento llamado Jueces. Y esto lo vamos a ver más adelante. Es decir, ya tenemos unos humanos que son dioses verdaderos. Por lo tanto, ya tenemos muchos dioses, al igual que también existen los dioses celestiales, como veremos más adelante. Y alguno preguntará por qué a los jueces de Israel, que eran seres humanos, ¿por qué se les llamaba dioses? ¿Por qué? Porque no eran seres celestiales, ¿verdad? No tenían inmortalidad, eran seres humanos. Entonces, ¿por qué se les llamaba dioses? Porque la palabra dioses del hebreo Elohim es poderoso, eran seres poderosos. ¿Y por qué eran seres poderosos los jueces de Israel? Porque juzgaban al pueblo de Israel en el nombre de Dios. O sea, la autoridad de Dios, tenían mucho poder dentro de la nación de Israel. Por eso es que se le llama dioses. Fijaos en Salmo 82, ahora versículos 6 y 7. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Este es un versículo sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo citó el Señor Jesucristo. Jesús habló de este pasaje y él dice que los dioses son hijos del Altísimo. Es decir, que esos dioses menores son todos hijos de Dios Padre. Eso es muy importante, es un detalle que quiero que tengas en cuenta porque con esto vas a entender algo realmente necesario para lo que viene a continuación, que es cuántos dioses hay. Efectivamente, los dioses estos serán hijos del Altísimo. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Los hijos de Dios son dioses. A ver, por ejemplo, vamos a poner un sencillo ejemplo. El hijo de una perra, ¿qué es? Es un perro. Hijo de un hombre, ¿qué es? Un hombre. El hijo de Dios, ¿qué es? Un Dios. Es así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia. Los jueces de Israel eran dioses, ¿por qué? Pues eran dioses porque tenían el poder de Dios. Juzgaban al pueblo de Israel con el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios, pero se habían convertido en jueces injustos. Morirían como hombres, evidentemente. Pero fijaos cómo Jesús, como vamos a ver ahora, que lo citó Jesús, este Salmo 82 lo cita Jesús en Juan capítulo 10. Y dice, todos vosotros reconoce que eran dioses, todos vosotros, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos que vino la palabra de Dios, al que ha venido, o sea, refiriéndose al mismo, a Jesús, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Jesús dijo ser el hijo de Dios, dijo ser un Dios, porque evidentemente Jesús tenía o no tenía el poder de Dios. Claro que tenía el poder de Dios, por eso era un Dios, porque tenía el poder de Dios, podía hacer milagros, sanaba enfermos, sanaba ciegos, resucitaba muertos, etcétera, etcétera. Al tener el poder de Dios, pues era un Dios, eso es lo que significa la palabra Dios. La inmortalidad después la recobró, ya después cuando Dios el Padre le resucitó, recobra esa inmortalidad que ya tenía, esa gloria que tenía antes de venir a la tierra. Pero evidentemente que Jesús, lo que dijo el Señor Jesús es que él era un Dios, no el Dios Padre. Cristo jamás se hizo igual al Padre Celestial, eso es mentira. Lo que enseñan, por ejemplo, los falsos cristianos unicitarios, que dicen, no, Jesús era el Padre Celestial. Eso es mentira, Cristo nunca dijo ser el Padre Celestial, dijo ser el Hijo de Dios, que es diferente. Eso es muy importante. Como bien os hemos dicho, recordad, todos vosotros, estos dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Ahora vamos a leer las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículos 34 al 36. Prestar mucha atención. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Veis aquí cómo está nombrando ese Salmo 82? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy.
Este texto, como ha dicho el hermano Tito, es sumamente necesario que sea entendido. El Señor Jesucristo está diciendo que a esos jueces les vino la palabra de Dios y Dios les llamó dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y luego dice el Señor Jesucristo, Hijo de Dios soy. Así que el Señor Jesucristo está diciendo que es Hijo de Dios y que es también otro Dios. O sea, esto es muy importante. Está confirmando lo que dice la Escritura, que los hijos de Dios son dioses. O sea, ellos se escandalizaban, los judíos, diciendo, ¿cómo Jesús, el hijo de José, puede decir que él es el Hijo de Dios? Pues eso es bíblico. O sea, a los jueces de Israel, que eran seres humanos, se les llamaba dioses. Cuanto más al que Dios santificó y envió al mundo, a Jesús, cuanto más a él, que él dijo, Hijo de Dios soy, porque dije... Tú blasfemas porque dije Hijo de Dios soy, dijo Jesús. Le consideraban un blasfemo por decir algo que ya lo decía el Salmo 82, llamando dioses a los jueces de Israel. Ojo, ese salmo demuestra bien clarito que eso que dicen muchos de que el judaísmo es monoteísta es una mentira del diablo. Porque monoteísmo significa creer en la existencia de un solo Dios, solitario. Y si a los jueces de Israel se les llama dioses, pues significa que ya no hay un solo Dios. Hay muchos dioses, como vamos a ver, que también a hijos de Dios, dioses se le llama a los ángeles, a los hijos de Dios celestiales también se le llama Elohim, esto vamos a ver ahora, y a los seres humanos, a jueces de Israel, también se les llamaba Elohim. Por lo tanto, enseñar que solamente existe un Dios, que la Biblia solamente habla de un Dios, del monoteísmo, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia que ha extraviado tanto al judaísmo apóstata como a la cristiandad apóstata. Así es. Por ejemplo, en el Génesis, cuando vemos la creación, vemos como Dios se habla así como nosotros, habla en plural. Habla a otro, Claro. Está hablando a otro, como si imaginaos que Enrique es mi hijo, yo soy el padre, y le digo a Enrique, te propongo algo, venga, vamos a hacer un muñeco de barro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es un Dios hablándole al otro Dios, así de sencillo. Al Señor Jesucristo, al segundo Dios, que, como vemos en Juan 1:1, estaba con el Padre desde el principio. Claro. Entonces, ya hemos visto que hay muchos dioses, ya hemos visto que están los dos dioses principales, que es el Padre y el Hijo. Hemos visto que esos muchos dioses son seres humanos, que serán los jueces de Israel. Y ahora vamos a ver esos dioses o hijos de Dios celestiales, para que veáis que hay muchos dioses. Atención a estos pasajes que va a leer ahora. Job 1:6. El libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En hebreo dice que Satanás estaba entre ellos, no que fuese uno de ellos. Exactamente. Satanás no es ningún ángel. Si tú lees este pasaje perfectamente en hebreo, con la Biblia interlineal hebrea, te darás cuenta que Satanás estaba entre ellos. Que eso no significa que Satanás sea uno de ellos. Estaba mezclado, está infiltrado entre esos hijos celestiales de Dios. Exacto. Pero a Jehová se le presentaron los hijos de Dios. Si el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan que a Dios nadie le vio jamás, entonces, por regla de tres, esos hijos de Dios eran los ángeles, porque ningún ser humano vio a Dios Padre jamás. Han sido los ángeles. Y, como vimos en el Salmo 82, los hijos de Dios son dioses. Entonces, hay dioses terrenales y dioses celestiales, y son muchos dioses. Dioses menores, por supuesto, porque el Padre Celestial es el Dios supremo, pero tiene muchos dioses menores. Y esto siempre lo van a rechazar las iglesias apóstatas, tanto de la Iglesia Católica, Testigos de Jehová, evangélicos, etc. Creo yo que, no sé, son muy pocos cristianos valientes que predican esto desde el griego, desde el hebreo. Esto lo entendieron bastante bien, sabemos que es una secta falsa, los mormones, los llamados santos de los últimos días, pero lo ven también así, como lo estamos explicando nosotros. Que la Biblia realmente lo que enseña es un politeísmo, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses. No confundáis, y esto lo queremos aclarar, el politeísmo con la polilatría. La polilatría es la adoración de muchos dioses. Como por ejemplo el hindú, Los hinduismo. hindúes que adoran a muchísimos dioses, la antigua religión de los griegos, de los romanos, pero
pero el politeísmo es la creencia en la existencia de muchos dioses, que es precisamente lo que enseña la Biblia. Pero hay una diferencia, y es que la Biblia lo que enseña es un politeísmo, pero enoteísta. ¿Qué es el enoteísmo? Creer que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de todos estos dioses, de todos estos hijos de Dios, que ya hemos visto que son los ángeles, los hijos de Dios celestiales y seres humanos, como eran, por ejemplo, los jueces de Israel. Y como tú bien has dicho, estas religiones adoran a todos los dioses, pero ¿a quién nos enseñó solamente a adorar el Señor Jesús? Dijo que hay únicamente que adorar al Padre Celestial. Eso es muy importante, solamente hay que adorarle a Él. Entonces tenemos un Dios supremo que está por encima de todos, que es único, que no hay otro como Él, al único que hay que adorar, al único que hay que orar, como nos enseñó el Señor Jesucristo, a orar al Padre Celestial, pero también existen otros muchos dioses menores a los cuales no hay que adorar ni hay que orar. Y que no son tan poderosos como el Padre Celestial, están subordinados al Padre Celestial. Por eso muchos creen que Jesús es igual al Padre Celestial, eso es mentira. La Biblia jamás enseña que Jesucristo sea igual al Padre Celestial o que se hiciera pasar por el Padre Celestial, no. Incluso hasta tú sabes que en el libro del Apocalipsis el cuerpo celestial que tiene el Dios Padre es diferente al cuerpo celestial. Sí, lo vio el apóstol Juan, capítulo lo vio 4. Con una apariencia de cornalina. Su aspecto físico, habla del Dios Padre, el que está sentado en ese trono celestial. Era semejante en aspecto a las piedras de la cornalina y del jaspe. Semejante, su aspecto físico, pero si luego cuando describe en el capítulo 1 al Señor Jesús resucitado, dice que era semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, no. Dice que tenía su cuerpo, su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, cabellos blancos como blanca lana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial diferente al cuerpo glorioso que tiene el Padre. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 habló de cuerpos gloriosos. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Fijaos que está hablando en plural. No dice hay un cuerpo celestial, no. Cuerpos, en plural, celestiales. Hay diferentes tipos de cuerpos celestiales. Igual que hay diferentes tipos de carnes terrenales. Una es la carne de las bestias, otra la de las aves, otra la de los peces y otra la de los hombres. Son carnes diferentes, pero son carnes terrenales, ¿lo veis? Son diferentes tipos de carnes. Pues igual pasa en el imperio celestial. Hay diferentes tipos de carnes celestiales o cuerpos, que carne y cuerpo en la Biblia es exactamente lo mismo. Sí. Ahora vamos a ver un par de ejemplos que apoyan toda esta doctrina que os estamos enseñando. Tomar vuestra Biblia y abrirla en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Le dice Jehová a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Bien, pues yendo al hebreo nuevamente, vemos cómo la palabra Dios en este pasaje, es decir, Dios, el Moisés Dios, es Elohim también, es la 430 del hebreo. No está diciendo que Moisés sea un falso Dios o Moisés sea un demonio, no está diciendo que sea un falso Dios como por ejemplo los dioses griegos, paganos o de Egipto o otros muchos falsos dioses que hay por ahí. No, estaba diciendo que Moisés era un Dios verdadero para Faraón. Eso es igual que los jueces de Israel, eran dioses verdaderos. ¿Por qué era un dios? ¿Por qué se le llama Dios a Moisés? Porque evidentemente tenía el poder de Dios. Moisés hizo milagros en la tierra de Egipto, Así ¿verdad es, que sí? Tenía el poder de Dios, era un dios, ¿eh? Y por eso se le llama Elohim. Fijaos que no dice, mira, yo te he constituido a Moisés, mira, yo te he constituido un falso dios para Faraón. Porque eso es lo que creen muchos. Dicen, no, esos dioses mencionados en la Biblia son los falsos dioses del paganismo. Pero ¿cómo va a ser los falsos dioses? O sea que según esta gente, estos ignorantes, Dios constituyó a un falso dios a Moisés. O sea, Dios le dijo, mira, tú eres un falso dios para Faraón. ¿Verdad que es estúpido? No tiene sentido. Moisés era un verdadero Dios. Evidentemente Moisés no era un ser inmortal, no era un ser glorioso. Se le llama Dios, ¿por qué? Porque, repito, tenía el poder de Jehová. Podía hacer milagros, vamos. Luego hay muchos detractores de esta doctrina verdadera y citan 1 Corintios
8, versículo 6, las palabras del apóstol Pablo. Dice así, la Reina Valera de 1960, que está mal traducida desde el griego. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Bien, la palabra solo en griego no aparece. Está totalmente inventada en los manuscritos ya a partir del latín, que han sido traducidos luego a los demás idiomas ahora modernos, ¿no? Entonces, los copistas inventaron esa palabra solo porque no aparece por ninguna parte. ¿Qué dijo el apóstol Pablo aquí? Dijo que solamente había un Dios de toda la creación, hermano Tito. La traducción correcta, evidentemente, es lo que dice el texto griego, que cualquiera lo puede comprobar en una traducción interlineal del griego al español. Literalmente es la siguiente. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Los dos dioses. Así de simple. Los dos dioses. Pero no está diciendo que no existan otros muchos dioses, como ya hemos leído. Simplemente un Dios Padre. Ahí dice que hay un Dios Padre y solo va a haber un Dios Padre. Es único, solo hay uno como Él, no hay nada más. Del cual proceden todas las cosas, es decir, todo procede del Padre Celestial. Fijaos que no dijo Pablo, para nosotros hay un Dios Padre y un Dios Hijo, de los cuales proceden todas las cosas. No dijo eso. Hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Todo procede del Padre, del Dios Supremo. ¿Por qué? Porque Él fue quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, como leemos en Apocalipsis 4. ¿Y Jesús quién es? El mediador, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, Jesús simplemente lo que hizo es ejecutar esa obra creadora procedente del Padre Celestial, del Dios Supremo. Él fue quien ejecutó esa obra. Tampoco, hermanos, vemos aquí en este pasaje que habla de ningún Dios trino. Por ninguna parte, solo nombra a los dos dioses, si al Padre y al Hijo. Ese texto que ha leído Enrique, ¿qué diría? Porque para nosotros hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pablo? ¿Verdad que no? Dijo que hay un Dios Padre, ¿de acuerdo? ¿Y Jesús quién es? El Señor, el mediador por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Sí, para terminar este vídeo, también vamos, al final de este vídeo, también vamos a hablar sobre el tema del Dios Trino, porque seguramente al estar demostrando que existen muchos dioses, estarás preguntando, bueno, pero Dios no son tres, o uno son tres, o todo el concepto místico del Dios Trino. Bueno, luego pasaremos a eso. Pero antes queremos presentaros pues a ese segundo Dios, a ese Dios principal que es el Señor Jesucristo. Vámonos a Éxodo 23-21, es el versículo más importante de toda la Biblia, el más importante. Guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Enrique, ¿puedes leer el verso anterior? No lo tengo aquí. Ah, vale. Es que es importante también, pero bueno. Porque mi nombre está en Él. El hermano Tito va a añadir el versículo anterior, que seguro que se lo sabe de memoria, pero yo lo que os quiero decir es que aquí está hablando Dios con Moisés y le está diciendo que va a enviar un ángel muy especial, que es el ángel del Señor, que es el ángel del Señor. Si leéis el Antiguo Testamento vais a comprobar que se le aparece a Abraham, a Isaac, a Agar, ¿Qué significa a tantos personajes bíblicos. ¿La palabra ángel qué significa? Ángel significa, tanto en griego como en hebreo, significa enviado. Mensajero. Enviado, mensajero, es el mensajero más importante que tiene Dios, es el mensajero del Señor, el mensajero principal. Y dice que el nombre de Dios está en Él. O sea, se llama igual que Dios. Ya tenemos dos seres con el mismo nombre. El ángel de Jehová, que se llama igual que Jehová. ¡Wow! Porque el texto completo, si leéis el verso anterior, dice que yo envío mi ángel delante de ti, y él sería quien sacaría a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevaría a la tierra prometida. Ese ángel, y quien después se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. El ángel de Jehová se le apareció y comienza a hablar con Moisés. Fijaos bien, Éxodo capítulo 3, leed atentamente ese tremendo capítulo, como este ángel en primera persona empieza a hablar
habla con Moisés, de en medio de la zarza, dice, yo soy el que soy, he descendido a la tierra para libraros de la esclavitud y llevaros a la tierra prometida. Él fue quien entregó la ley al pueblo de Israel, a través de Moisés le entregó la ley en el monte Sinaí. Fue este ángel divino, ¿lo veis? Es un mensajero especial que se llama igual que su Padre Celestial. Tiene el mismo nombre de Jehová porque lo dice, porque mi nombre está en él. Algunos dicen, no, eso lo que significa es que ese ángel tenía la autoridad de Jehová. A ver, mirad, si os vais a la palabra griega, hebrea, que ha sido traducida por nombre, creo que es la palabra hebrea Sem, si no recuerdo mal, Sem. No significa que ese ángel solo tenía la autoridad de Jehová, no. Significa también nombre. Es decir, que ese ángel divino tiene el mismo nombre que el Jehová Supremo, que el Dios Padre. Porque mi nombre está en él. Como, por ejemplo, imaginaos que yo si tengo un hijo que se llama Juanito, Justo, se llama Justo mi hijo, digo, mi nombre está en él. Mi hijo se llama Justo, igual que yo también me llamo Justo, pero somos dos personas diferentes. Bueno, pues algo parecido ocurre en el plano celestial. Hay dos dioses que tienen el mismo nombre, dos Jehovás. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que era quien bajaba a la tierra como ángel, como mensajero de Jehová, y se llama igual que su Dios Padre, que Jehová, porque mi nombre está en él. Y fue él quien liberó a Israel, de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Así es, por ejemplo, esto lo confirma el apóstol Pablo cuando dice que ese ángel lo llama roca, dice la roca que lo seguía. La roca era Cristo. Es decir, ¿quién seguía al pueblo de Israel por el desierto y le ayudó? Era el ángel de Jehová. Y dice el apóstol Pablo que aquel que lo seguía, lo llama roca, era Cristo. Es decir, está diciendo que ese ángel de Jehová es Jesús. Y como dato interesante, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Isaac, le dice a Isaac, yo soy el Dios de Betel. Y cuando Isaac va a Betel, ahí se le ve aquel portal en el cielo abierto, a los ángeles subir y bajar, y ve a Dios. Y dice Dios, yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y soy tu Dios. Dice que es el Dios yo soy, pero es que previamente el ángel de Jehová le ha dicho yo soy el Dios de Betel. Es decir, que ese ángel de Jehová también es Dios, es el segundo Fíjate lo que Dios. dice el texto hebreo, ese que está citando Enrique, yo soy el Dios de Betel, dice, el ángel que me liberta. Le llama primero el Dios de Betel y seguidamente le llama el ángel que me liberta. Él es el segundo Jehová. Y este segundo Jehová, quien fue que siglo después se hizo carne y habitó entre nosotros, con el nombre de Jesús. Jesús es este Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, este segundo Dios, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, porque no era el Dios Padre quien se aparecía a los seres humanos por la sencilla razón de que el Nuevo Testamento dice en muchos pasajes que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, nadie le ha visto ni le puede ver, dijo, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo también lo dijo, que al Dios Padre a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Por lo tanto, ¿quién era ese Señor Jehová que fue visto por tantas personas en el Antiguo Testamento? Pues evidentemente era el segundo Jehová, el segundo Dios eterno, que es el mismísimo Señor Jesucristo, el cual tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Jehová. Ya para terminar este vídeo, hemos visto, como resumen, que existen muchos dioses, tanto terrenales como celestiales, los hijos de Dios en su conjunto, celestiales, terrenales, existen muchísimos dioses. Hemos visto a este segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, o en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Hemos visto al Dios Supremo, que es el Padre. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar muy brevemente del tema del Espíritu Santo, porque muchos dicen, entonces el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿O quién es? ¿O me puedes hablar un poquito de información sobre el Espíritu Santo? Porque ahora mismo pues ya estamos confundidos con el tema del Dios Trino. Mirad, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 en adelante, podemos leer esos famosos versículos que usan todos los que creen en el Dios Trino, que dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres son uno. Bien, en los mejores manuscritos griegos ese versículo no existe. En la Biblia interlineal griego-española, que la tenéis ahí abajo en la descripción de este vídeo,
pues podéis pulsar sobre ese versículo y veréis que está en blanco. No existe, se están basando en algo que realmente han manipulado de la Biblia, una creencia que ha sido añadida por la Iglesia Católica, pero no una creencia real de los manuscritos griegos. Hermano, ¿quieres añadir algo sobre Primera de Juan 5:7? Primera de Juan 5:13 no aparecen los mejores, se llaman la famosa coma juánica, no aparecen los principales y más antiguos manuscritos griegos, y fue un añadido, un texto apócrifo, porque 3 son los que dan testimonio, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Bueno, pues eso no se encuentra en ninguno de los mejores textos griegos de Primera de Juan. Lo que dice el texto de Primera de Juan simplemente es porque 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y ya está. No habla ni del Dios Padre, ni del Verbo, ni del Espíritu Santo, ni mucho menos dice que los 3 sean uno. No, simplemente es un texto añadido, por lo tanto no podemos citar. De hecho, hay muchos trinitarios que nunca citan Primera de Juan 5:7 para basar la herejía del monstruo de 3 cabezas, del Dios Trino. Nunca lo citan, ¿por qué? Porque saben que es falso. Prácticamente en casi todas las versiones bíblicas ya no aparece ese versículo, esa parte, pues saben perfectamente los traductores, los eruditos, que fue añadido. Es un texto falso, apócrifo. Así es. Por ejemplo, hermanos, ya para terminar, vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 35, y vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos que ese ángel Gabriel le dice a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, y aclara lo que es el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, es el poder de Dios Padre. Por eso es santo, es su santo poder. Es algo que tiene el Dios Padre, que es su propio Espíritu. El propio Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder. Hechos 1:8. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles después de resucitar? Mas recibirán una fuerza, 2 puntos, el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ahí lo dice, que el Espíritu Santo es una fuerza. Y si es una fuerza, es una energía, por lo tanto es totalmente falso, es totalmente diabólico decir que el Espíritu Santo es una tercera persona, o es Dios. No, no es Dios. Es el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene, es su propio espíritu, su propia energía, su propia fuerza. Eso es el Espíritu. Así lo dijo Jesús, y por desgracia la cristiandad apóstata, comenzando por la Iglesia Católica Romana, que la Iglesia de Satanás en la tierra, falsificó esta enseñanza, y ya en el año 381, en el Concilio de Constantinopla, metieron esa cláusula diabólica y antibíblica. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Mentira absolutamente satánica, anticristiana y antibíblica, ya que no hay ni un solo versículo donde al Espíritu de Dios se le adore o se le dé gloria. Es absolutamente antibíblico. En ese concilio de Constantinopla del 381, ahí es donde metieron esta patraña de enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual tenemos que adorar, a partir de ese concilio católico romano, y de ahí lo tomaron evidentemente a lo largo de los siglos por las iglesias, las iglesias protestantes, evangélicas, que tomaron esa doctrina de demonios, del monstruo de 3 cabezas, del falso Dios Trino. La Biblia lo que enseña es que hay 2 dioses eternos, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo sencillamente es la fuerza del Padre Celestial, el poder del Altísimo, como muy bien ha leído Enrique. El ángel lo dijo bien claro, primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Eso es el Espíritu Santo. Como dato curioso, ¿Dios perdona todos los pecados? Todos absolutamente. Sabemos que hay un pecado imperdonable, solo uno, que es decir, que el poder de Dios proviene de Satanás. Entonces, fijaos lo importante que es el Espíritu Santo, pero siendo el poder de Dios Padre, no de Satanás. Eso para Dios es algo sumamente importante. Porque muchos nos acusan, dicen: vosotros blasfemáis contra el Espíritu Santo porque negáis que es una tercera persona divina. No, idiotas. Jesús explicó bien clarito lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es
acusar a Jesús de que él expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y sin embargo Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene que ver absolutamente nada con enseñar lo que enseña la Biblia, que el Espíritu Santo es la fuerza del Altísimo, el poder del Altísimo, como bien enseñó el ángel, como bien enseñó Jesús. Más recibirán una fuerza del Espíritu Santo. Y antes de terminar, es bueno resaltar, mencionar ese pasaje cuando Jesús, después de resucitar, le sopló a sus apóstoles y les dijo, ¿qué es lo que les dijo? Recibid ¿el qué? El Espíritu Santo. ¿Qué le sopló Jesús a sus apóstoles? Le sopló una persona divina. ¿Qué le sopló? Aire. Aire. ¿Y qué es el aire? ¿Qué es el aire? Neuma. El aire es una energía. Está la energía de Dios, el poder de Dios, que es su espíritu. Eso es lo que le sopló Jesús por la boca. Le sopló la energía de Dios, el aliento de Dios, eso es el Espíritu en griego es neuma. Santo. En griego es neuma y en griego es neuma y en hebreo es ruaj. Le sopló la ruaj. La ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como leemos en Génesis capítulo 1, verso 2, que es lo que se movía sobre la faz de las aguas. El viento de Dios. Había un viento que se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Toda la tierra estaba envuelta en aguas, ¿de acuerdo? Y ese aliento, ese viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es el Espíritu Santo. Es el aliento de Dios, el poder del Altísimo. Y no ninguna tercera persona divina, como nos han engañado a lo largo de los siglos, tanto la Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás en la tierra, como las iglesias evangelocas. Así que si te parece, hermano, vamos a terminar este vídeo. Recordar, hermanos, que hemos tocado muchos temas doctrinales en este vídeo, temas sumamente importantes. Por lo tanto, en la descripción de este vídeo tenéis la web del hermano Tito, las 21 tesis de Tito.com. Arriba de la web tenéis un buscador, ahí podéis poner vuestras dudas y vais a ver cómo son contestadas con todos los estudios bíblicos que ha hecho el hermano Tito, totalmente gratuitos. Solamente en nuestra universidad también bíblica, la Universidad Cristiana No Teísta, también está el enlace abajo, donde yo estoy recopilando todas las doctrinas, aparte de otra mucha información que te puede servir de ayuda, pues todas esas doctrinas para resolver todas tus dudas doctrinales. Luego tenemos el YouTube del hermano Daniel Mote, el YouTube del hermano Henry Paul, el YouTube del hermano Tito, mi YouTube. Os animamos a que os suscribáis a los canales y que les deis like, le deis me gusta, que compartir estos vídeos. Luego también tenemos en Telegram nuestra escuela, donde puedes preguntar cualquier duda, estar con nosotros. Es una escuela, es totalmente gratis. Y luego también tenéis nuestra congregación, que es en WhatsApp, que se llama la Iglesia del Padre y del Hijo, de los dos dioses, como hemos visto aquí correctamente, donde también te animamos a entrar. Están todos los enlaces abajo. Y hermanos, pues ha sido un placer estar con vosotros. Esperamos que hayáis sido edificados y pues le damos gracias al Padre Celestial por habernos permitido estar aquí en este día tan bonito. Es casualidad que vayamos de verde, no nos hemos puesto de acuerdo. Porque es primavera. Sí. Y nada, hermanos, nos vemos ya en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por verlo, por compartirlo y porque os suscribís a los canales. Suscribíos a estos canales, al de Enrique y al mío también. Y mirad, porque este vídeo lo voy a publicar también en mi canal de YouTube. En la descripción de este vídeo que encontraréis en mi canal de YouTube, encontraréis unos estudios bíblicos muy importantes escritos por mí, donde esto que hemos estado hablando, aquí en este vídeo ya los pongo de una forma muchísimo más amplia. Y bueno, quiero dar un pequeño anuncio. Deciros que voy a comenzar a escribir un nuevo estudio bíblico, un nuevo librito, también estará publicado en mi canal de YouTube, que va a tratar sobre el verdadero mesiazgo, Jesús como verdadero Mesías de Israel. Es una respuesta al judaísmo anticristiano, que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Dan una serie de argumentos para negar que Jesús sea el verdadero Mesías, y son esos argumentos los que voy a responder a la luz de las Sagradas Escrituras en este nuevo estudio bíblico que voy a comenzar a escribir. Así que, hermanos, nos despedimos. Que la gracia y la paz sea con vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Aleluya,
porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y cingo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto.